45 programas sociales que tiene el gobierno, ¿no? Y que obviamente vamos a hablar sobre qué significa cada uno de estos, ¿no? Y qué se requiere justamente para poder participar o postular a estos programas, y de esa manera vamos a ver al final del curso cómo podemos acceder, ¿no? Qué es lo que se tiene que llenar, qué es lo que tiene que hacer. Eso ya se lo voy a explicar. Lo que sí, antes de avanzar a clase, habíamos quedado en, no se olviden, porque siguen pasando las semanas y no se crea el WhatsApp de grupo. Yo tengo a veces información que me gustaría pasárselas, pero como no tengo un WhatsApp, que ya lo veníamos conversando en varias oportunidades, si de repente Atilio, perdón, no se puede crear, alguien que se pueda responsabilizar, obviamente, de crear el WhatsApp, ¿no? De repente, alguno de ustedes sí se puede dar el trabajo de poder hacer un WhatsApp, pedir los números de todos y crearlo, porque, como le digo, hay información que me gustaría compartir, pero siguen pasando las semanas y no se puede, ¿no? Entonces, para que puedan repasar realmente la información que se les alcanza. ¿Ya? Así que por ahí de repente, nuestro amigo, a ver quién está levantando la mano, nuestro amigo Jesús. Bueno, y en todo caso lo veremos al finalizar la clase. Vamos a designar a un responsable para que pueda generar el WhatsApp y podamos intercambiar cualquier tipo de opinión o hacer algún comentario durante la semana. Doctor, buenas tardes. Sí, adelante. Gracias. Saludarlo a todos a través de este intermedio y también saludarle a usted. Yo levanté la mano para, después de la clase, intervenir. Después de su explicación, después del tema de programas sociales, levanté la mano ahí por adelantado para que me tome en cuenta. Ya, perfecto. Esto lo voy a tomar en consideración, de todas maneras. Gracias. Vamos a escuchar un audio cortito, ¿no? Luego de ello, inmediatamente vamos a empezar con la clase de programas sociales. ¿Les parece? A ver, voy a difundir. Con las rondas campesinas, compañeros, los campesinos han levantado cabeza. Ya no andan con la cabeza gacha, ¿o no? Antes se avergonzaban, los humillaban, los maltrataban, peor cuando había gamonales, cuando habían hacendados, terratenientes. El campesino era bien explotado, bien humillado. Con la ronda, el campesino se hace respetar, ¿o no? Se hace respetar. Ese es uno de los medios de la ronda campesina. Yo creo que los campesinos del Perú han levantado cabeza con dos cosas, dos acontecimientos históricos, con la ley de reforma agraria y con la existencia de las rondas campesinas. Eso les ha permitido levantar cabeza. Y hay que seguir fortaleciendo las rondas campesinas. Ahora voy a abordar un tema bastante polémico. El tema de los castigos o las sanciones que aplica la justicia indígena. Cuando estamos en la justicia ordinaria, en el Poder Judicial, cuando alguien comete un delito, ¿qué norma se aplica? El Código Penal. Y todos los delitos están recogidos en el Código Penal. Y el que ha cometido un delito de homicidio, de robo, de estafa, tiene una pena prevista en el Código Penal. Y el Código Penal tiene las penas que hay en nuestro Código. Artículo 28, clases de pena.
pena privativa de libertad, cárcel, eso se llama pena privativa de libertad, que a uno lo privan de su libertad pero lo mandan preso, se llama, es la principal pena, la más dura. Ahora va hasta cadena perpetua. Ojo, no tenemos pena de muerte, ¿eh? El Perú no tiene pena de muerte. Entonces, primera pena, pena privativa de libertad. Segunda pena, restrictivas de la libertad, limitativas de derechos y multas. Son las únicas penas que tiene el Código Penal. Dentro de estas penas está el baño con agua fría, está el pasarlo con ortiga, con shanga, está en hacerle los canguros, como vi hace ratito que le explicaron al compañero que llegó tarde, no está. ¿Está la cadena ronderil? No está. ¿Están los latigazos, los pencazos, los chicotazos? No están. Es decir, la justicia ordinaria tiene sus penas y ustedes tienen otras penas. ¿Las penas de ustedes qué son? Son penas corporales. Hay que decirlo lo que es. Son penas corporales. ¿Y qué es la pena corporal? Un castigo que nos hace doler algo, pues. Anoche escuché al compañero, no sé de qué base, de que se quejaba del libertinaje que ahora se le da a los menores, a los adolescentes, a los niños. Bajo la ley de violencia familiar ya no se le puede jalar ni la oreja y la maestra ya no le puede dar un palmetazo al alumno en la mano como lo hacían con nosotros y el papá ya no nos puede dar un chicotazo porque es violencia familiar. Y obvio, cuando ven que las rondas pegan y castigan, los que no conocen la realidad, uy, se asustan. Están violando derechos humanos, están aplicando torturas. Entonces los ronderos son unos desalmados, son unos salvajes. ¿Cómo es posible que penqueen? ¿Cómo es posible que los bañen con agua fría? Se ponen a criticar y se ponen a satanizar los castigos que aplica la justicia comunal. Pues bien, los castigos que aplica la justicia comunal son efectivamente penas corporales. Son penas corporales. La pregunta es, ¿estas penas corporales que aplican la justicia indígena violan los derechos humanos? Eso es lo que hay que preguntarnos. Desde mi punto de vista, y porque así está establecido, no violan los derechos humanos. No violan los derechos humanos. ¿Cuáles son los castigos que ustedes aplican? Penas corporales, ranas, planchas, cadena ronderil, baño con agua fría, el castigo con ortiga, el fuete o látigo, los pencazos, los trabajos comunales, pérdidas de derechos comunales, expulsión de la comunidad, multas, devolución de objetos robados. Todas esas son las penas que aplican ustedes. La mayor parte son penas corporales. Pregunto, las ranas, las planchas, el pasarle la sortija, claro, nos enroncha, sí nos enroncha, nos pica, sí nos pica. La baño con agua fría nos fastidia, sí nos fastidia. Los chicotazos nos duele, sí nos duelen, pero nos matan. Nos generan daños irreversibles en el cuerpo. Son mutilaciones, nos han cortado una mano, nos han cortado un dedo, nos han cortado un pie, nos han dejado sin un ojo, nos han sacado un diente, nos han sacado un testículo. Son violaciones de derechos humanos, son tratos crueles, son torturas, no son torturas, son castigos, sí son castigos, pero no son torturas, son soportables, porque la tortura es lo que no se soporta, eso es la tortura. Pero si uno lo soporta, le duele, sí, tiene que doler, pues. Es un castigo. Por último, ¿por qué creen que los delincuentes a quién le tienen más miedo? ¿A la policía o a la ronda? Y le tiene más miedo a la ronda, ¿por qué? Porque pega, pues, porque castiga. Así de simple. Entonces, esto no es violación de derechos humanos, no son penas, no son tratos crueles, porque si fueran penas, digamos, inhumanas o tratos crueles, tendríamos que tener penas, por ejemplo, como estas, mutilaciones, que es cortar parte del cuerpo, desmembrar. Ustedes no hacen mutilaciones. Por ejemplo, a los blasfemos y perjuros se le cortaba la cabeza o se le arrancaba la lengua. ¿Usted se arranca la lengua? No. Luego,
A los ladrones más corrientes se le amputaba la mano. ¿Ustedes amputan la mano? No, patrón. Se le vaciaban los ojos, se amputaban las orejas. Y en casos diferentes los capaban, los castraban. ¿Eso hacen las rondas? No. Los homosexuales eran ahogados y quemados. ¿Hacen eso? No. Los ladrones eran ahorcados o decapitados. ¿Eso hacen ustedes? No. A los judíos se les colgaba de los pies. A los falsificadores de monedas eran hervidos en agua, aceite o vino. ¿Hace eso las rondas? No. Hacia finales del siglo XIV, los acusados de traición eran descuartizados. ¿Eso hacen ustedes? ¿Ustedes hacen el descuartizamiento como hicieron los españoles con Túpac Amaru II? Que con 4 caballos lo descuartizaron como hicieron con Túpac Katari, el aliado de Túpac Amaru en Bolivia, que lo descuartizaron. ¿Eso hace la ronda descuartiza? No. Los enterraban en vida, vivos. ¿Hacen eso? No. El empalamiento, ¿qué es el empalamiento? ¿Saben? Introducirle un palo, una estaca por él. No. Que le llegue y le perfore los intestinos. Así hicieron los españoles con Caupolicán, con Colo Colo, con los rebeldes mapuche de Chile. Y así han hecho los norteamericanos y los europeos cuando invadieron Libia y lo capturaron a Gaddafi y lo empalaron al coronel Muammar Gaddafi, solo por haber cometido el delito de enfrentarse a las potencias imperialistas. Entonces, ¿acaso los ronderos alguna vez les han puesto esa pena de empalamiento? ¿No lo hace? En la India, la mujer adúltera era condenada a ser devorada por los perros. ¿Eso hacen las rondas? ¿Hacen que los perros se los devore a los condenados? ¿No? Y en el Imperio Romano, la pena más fuerte, ¿cuál era? La crucifixión, como lo hicieron con Jesucristo, símbolo de las rondas campesinas. ¿Las rondas alguna vez han crucificado a alguien? Aunque merecido lo tendrían, pero nunca lo han hecho. Entonces, todos los castigos que ustedes aplican, estimados compañeros, no son penas crueles, no son penas humillantes, no son torturas, no son torturas. Más bien, por ejemplo, el baño en agua fría y todos los castigos corporales dentro de la cosmovisión andina tienen por objeto la purificación, la sanación. Cuando en el mundo andino muere un pariente nuestro, ¿qué le hacemos? ¿El lavatorio o no? Y cuando las personas que están desahuciadas por los médicos se van a las lagunas de mi tierra, a las lagunas de la Guaringa, de Guacamama, a la Laguna Negra, a la Chimbe, al Toro, a la Reviatao, ¿a qué se van? A bañarse. Y en agua calientita, en agua recontra fría. ¿Y cuántos de ustedes no quieren irse a bañarse a la Laguna Negra? ¿A qué se quieren ir a bañar? Para purificarse. Entonces, cuando lo hacemos bañar como castigo en la madrugada con el agua fría a un ladrón, ¿qué daño le estamos causando? Lo estamos purificando, lo estamos sanando para recuperarlo para la comunidad. Y cuando le aplicamos la shanga, la ortiga, ¿eso es tortura? Y cuando le aplican los pencazos, ¿eso es tortura? Duele si duele. Y cuando le hacen la cadena ronderil, ¿eso es secuestro? No, porque le aplican un mecanismo bien sencillo. La cadena ronderil lo privan de su libertad, pero cuando lo llevan de lugar en lugar, ¿qué lo están haciendo? ¿Lo están haciendo turismo? No, le están haciendo trabajar en trabajo comunal y además reeducación de masas. Para mí la fórmula mágica para recuperar un delincuente es más que dos cosas: trabajo y educación. Con trabajo se crea el hábito del trabajo, y al crearse el hábito del trabajo deja de ser un ocioso, porque el ocioso está pensando en robar, el trabajador no. Y si más educación, le crean valores, principios, entonces ya no va a volver a delinquir. Entonces el principal mecanismo de reeducación es la justicia rondera, porque ya también se ha establecido estadísticamente. En la justicia ordinaria los ladrones son clientes permanentes, nunca se jubilan, vuelven. Eso se llama reincidencia. En la justicia comunal hay reincidencia, hay casi reincidencia cero, porque el mensaje es bien claro: si lo vuelves a hacer te va a caer más duro, y entonces ya no lo vuelve a hacer. Entonces, las penas que aplica la justicia indígena, mis estimados compañeros, no son penas crueles,
No son penas inhumanas, son penas tolerables y porque cumplen una finalidad. Y cuando, por ejemplo, confiesa, reconoce su delito, ese delincuente no reconoce el delito ante un policía que le está tomando su declaración, lo reconoce ante la comunidad, ante la asamblea, y eso tiene más valor, más peso que cuando se reconoce ante una sola persona, porque hay un compromiso a no volverlo a hacer. Ok. Han podido ver un video donde Duberly Rodríguez obviamente que deja bastante claro, ¿no? Un poco cuál es la participación de ustedes obviamente cuando tienen que administrar justicia y de esa forma obviamente él considera que se justificaría de otra manera ciertos comportamientos, ciertas actitudes que generan en el ámbito obviamente de su competencia, ¿no? Que obviamente también algunos excesos lo puede haber, ¿no? Sin embargo, son excepciones, ¿no? Nuestro amigo Vidal, vamos a pedirle, por favor, Vidal, apaga tu camarita, por favor, amigo. De esa manera para poder continuar con la clase. Gracias. Vamos a entrar valorando obviamente estos comentarios del ex magistrado Duberly Rodríguez. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿no? Programas sociales. Voy a difundir un video y vamos a hacer los comentarios, ¿ya? Ok, vamos escuchando cada programa social y vamos a hacer los comentarios respectivos. El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 es un programa de asistencia social justamente para adulto mayor que tiene un tema muy importante que es la dotación de un incentivo monetario que es contributivo y que no requiere ser revertido o devuelto en ningún momento posterior, ¿no? Esto se otorga por adulto mayor, por anciano, ¿no? No se otorga, obviamente, por pareja, ¿no? Pueden haber una pareja de adultos mayores de 65 años y no se le otorga, sino es individual. Esta pensión es canalizada, obviamente, a través del Ministerio de Inclusión Social. Sin embargo, obviamente a nivel regional o departamental, es canalizada en coordinación con la información del CISFO que se maneja con los gobiernos locales, ¿no? Ahora bien,
una de las problemáticas que se ha identificado de este programa social, que es Pensión 65, es que se ha criticado el hecho de que la mayoría de beneficiarios, que no son todos, porque no para todos a veces alcanza, son personas que de otra manera tienen cierta llegada, ¿no es cierto?, o afinidad con las autoridades de las localidades, ¿no? O sea, se les da preferencia. Se ha cuestionado en algunos casos justamente esa afinidad. Es decir, se le otorga pensión 65 a parientes o familiares de personas que trabajan en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, ¿no? O aquellos que de otra manera han podido participar políticamente a favor del gobierno de turno, ¿no? Ahora, otros cuestionamientos también que se han ido dando es que por la falta de información o de un sistema que permita dar a conocer inmediatamente cuando una persona adulto mayor haya fallecido, esta falta de información sobre el certificado de función, el gobierno no lo tiene a la vista, o el ministerio o este programa social no hacen el corte automático justamente de la pensión. Entonces, se han dado casos de que personas que ya han fallecido meses atrás siguen, obviamente, percibiendo esa pensión y lo siguen cobrando, obviamente, sus herederos. Sin embargo, esta pensión no es, obviamente, hereditaria, ¿no? Es una pensión que se corta con la muerte, obviamente, de la persona. Ahora, lo que se busca en este programa social, porque tiene un marco legal que sustenta, es que de manera preferente todas las personas ronderas, ¿no es cierto?, que estén debidamente inscritas y que tengan su acreditación o certificación, puedan automáticamente, con el solo hecho de ser rondero y demostrarlo, lo que se busca es que pueda percibir este incentivo. Obviamente, el requisito que se va a exigir, aparte de la edad, es el hecho de que se encuentre en una situación de extrema pobreza, ¿no es cierto? Y que no cuente, obviamente, con ingresos económicos que se puedan demostrar, ¿no? Entonces, son aspectos que se podrían conseguir siempre y cuando, obviamente, se hagan las gestiones pertinentes con el gobierno entrante, que permite inmediatamente generar esa disposición para priorizar, obviamente, que los ronderos puedan tener este trato preferente. ¿Ya? Sigamos. Al final vienen las preguntas y comentarios, ¿está bien? Por favor, se pide a los asistentes que tiene que haber respeto, por favor, para poder escuchar todos el programa. Ok, por ejemplo, este programa Juntos, como bien nos se ha referido, es un programa de apoyo económico, ¿no es cierto?, que tiene por el objeto contribuir a la reducción de la pobreza, obviamente, ¿no es cierto?,
y se transfiere este monto cada 2 meses, al igual que la pensión 65, ¿no es cierto?, con la finalidad o con el propósito que puedan ser utilizados para servicios exclusivos de nutrición y educación, ¿no? O sea, lo que se busca es que este incentivo que se genera pueda ser utilizado para servicios de salud, nutrición y educación exclusivamente, ¿no? Ahora, esta transferencia de recursos o de presupuesto, finalmente que se genera, ¿no? Básicamente se otorga a nivel de grupo familiar, ¿no? A diferencia de pensión 65 que se otorga a nivel individual, ¿no? Entonces, lo que es importante es como tanto pensión 65 tiene una naturaleza específica y este programa tiene otra naturaleza que es para exclusivamente usos de servicios de salud, nutrición y educación, ambos tienen la particularidad de que se otorgan siempre y cuando tengan una condición, que ellos se encuentren viviendo en extrema pobreza, ¿no es cierto? Y esto se podría aplicar toda vez de que los lugares ubicados en las diversas comunidades campesinas o nativas finalmente podrían encontrarse dentro de estas, ¿no? De ese aspecto que se requiere, ¿no? Ahora, en este programa Juntos, el monto de transferencia va variando, ¿no? No se ha establecido, no se ha consignado acá, toda vez de que eso va a depender justamente del presupuesto, los recursos que se asignan. A la fecha, este programa Juntos, si bien es cierto, existe, ¿no es cierto? Sin embargo, el gobierno que está en el transitorio, ¿no es cierto?, lo ha detenido, ¿no? O sea, lo ha paralizado hasta que asuma un nuevo gobierno y finalmente pueda inyectar nuevamente presupuesto que permita poder continuar con con este incentivo, con este beneficio, ¿no? Sigamos. Ok, yo creo que este programa que es muy importante, el PRONAVEC, es un programa fundamental, importante, toda vez que puede ayudar, obviamente, a brindar el acceso a educación superior, obviamente, a nivel de universidad o a nivel de posgrado, ¿no? Este es un beneficio, como bien lo se ha explicado en la exposición, en esta exposición, puede llevar obviamente a generar financiamiento que permita finalmente poder continuar sus estudios en las universidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras, ¿no? Ahora, el tema de Pronavec, si bien es cierto, es un programa, pero ese programa sí es un programa eh, que tiene dos componentes, ¿no? Un componente que es el otorgamiento de becas, por un lado, es decir, otorgo la beca, cubro de manera integral no solamente los estudios, sino también cubro de manera integral, ¿no es cierto?, el hospedaje del estudiante. Si es un estudiante, por ejemplo, que vive no sé, en Sullana, en Piura, y la universidad se encuentra, es la Universidad del Pacífico, que es una universidad privada, muy prestigiosa acá en Lima y muy buena. Si accede al PRONAVEC, al Programa Nacional de Becas, no solamente le pagan los estudios de la universidad en Lima, sino también le pagan la estadía, le pagan el departamento o le pagan el lugar donde alquila
un espacio para poder vivir y también la alimentación, y le dan incluso un estipendio para que pueda solventar gastos mínimos durante los meses o años que le corresponde estudiar. Es uno, el otorgamiento de becas. Y la otra es obviamente también la figura de el, 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 el otorgamiento de semibecas, es decir, el Estado a nivel de gobierno te ayuda a financiar la mitad del curso, ¿no es cierto? Y la otra mitad lo subvencionas tú, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace? Te paga el gobierno o el Estado te paga todo. Estudios, estadía, alimentación, transporte. Pero cuando terminas y trabajas, pagas. O sea, es devolutivo, parcial. Es decir, tienes la posibilidad de que una vez que consigas tu primer empleo, tengas el compromiso, obviamente firmas, documentos, e incluso hay garantes, ¿no? O sea, llamas a un garante que en caso de que tú te hagas el loco o alguno de los hijos se hagan los locos, no, algunos de los beneficiarios se hagan los locos y no quieran pagar, después al garante se le cobra, ¿no? Entonces hay la posibilidad de poder generar financiamiento parcial. Incluso también el Pronavec también permite pedir créditos, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de interés para poder desarrollar cursos en el extranjero. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Que sí se viene aplicando, que sí viene funcionando en la actualidad. Es dar la posibilidad, obviamente con la coordinación del nuevo gobierno, que a través del Ministerio de Educación se generen las disposiciones que permita dar preferencias a los hijos de los ronderos, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de sus hijos ya han terminado el colegio, ¿no es cierto? Y tienen deseos, obviamente, de estudiar, tienen deseos de superarse, tienen deseos de muchas cosas. Y a veces por los pocos recursos que a veces de repente ustedes puedan manejar, se ven frustrados de poder ayudarlos a que puedan desempeñar una actividad. Entonces, estoy seguro de que con esto podría ser un alivio, ¿no? Para que de esa manera sus hijos pues, puedan llegar a ser mejores que ustedes, ¿no? Igual yo también, yo deseo que mis hijas yo les pueda ayudar a seguir estudios en universidades privadas, no solamente nacionales sino extranjeras, y que estoy siempre deseando que sean mejores que yo. Entonces todos nosotros deseamos siempre lo mejor para ellos, pero si no contamos con apoyo va a ser difícil. No existe en la actualidad un trato preferente ni para rondas ni para otro tipo de servicios que se presten, que tengan la naturaleza que ustedes vienen desempeñando, que son servicios gratuitos y de importancia para las comunidades. Pero no hay un trato de preferencia para nadie, ¿no? Todos se les trata por igual, pero podríamos tratar de buscar los mecanismos de ayudar a mejorar este espacio para que los beneficien de manera directa o indirecta. Continuamos con el siguiente programa. El siguiente programa es No se escucha el video, doctor. Disculpe, ¿se estaba escuchando o no? Pues escuché que no, o sea, escuché que me decían que no se escucha el video. No, no se estaba escuchando. Ya, está bien, qué bueno que me avisen, ya, voy a volver a poner.
creado por el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de que se genere y se promueva el empleo. El quinto programa es el programa que no tienen trabajo o que trabajan de manera, ¿verdad? Y tú, aquellas poblaciones, aquellas personas. La finalidad que tiene este programa básicamente es darle un seguro integral de salud para aquellas personas peruanos que no cuenten con un seguro de salud. Y se prioriza a aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Es decir, normalmente uno cuando labora en un trabajo te pagan tu seguro, ¿verdad? Y tú te atiendes en el salud. Pero hay personas que no tienen trabajo o que trabajan de manera informal. Entonces esas personas pueden acceder al seguro integral de salud. Bien, el quinto programa es el programa. A ver, vamos a comentar el tema del CIS, el programa del Seguro Integral de Salud. El organismo regulador de este programa es el Ministerio de Salud, como ya nos han explicado, ¿no? Y obviamente es el otorgamiento del seguro. No estamos refiriendo al seguro universal, porque el seguro universal se otorga a todos. El solo hecho de ser peruano les otorga un seguro universal. Sin embargo, ese seguro universal es un seguro básico, que solamente cubre un monto determinado, que puede llegar incluso hasta 1.000 soles. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se requiere más de ese monto para poder recuperar la salud de la persona que obviamente está asistiendo a este programa? En este caso, el seguro ya no te cubre y te tiene que correr por tu cuenta, ¿no? Entonces, o en su defecto, finalmente vas a tener que ver los mecanismos o la forma de extender el seguro a través de pagos que vas a ir desarrollando, ¿no? O sea, una persona obtiene el seguro universal, pero si tú eres particular, tú puedes inscribirte al CIS y puedes hacer un pago preferente, ¿no? Pero obviamente eso es un pago mensual y un pago preferente según la condición laboral que cuentas, ¿no? Sin embargo, estamos seguros que las rondas campesinas no cuentan obviamente con un seguro. Si bien es cierto, en este caso del CIS ha habido una mejora para las rondas campesinas, porque salió una disposición hace un par de años, ¿no? Donde se le está dando un trato hasta cierto punto preferente para las rondas campesinas. Sin embargo, en la práctica no se ha regulado todavía esa figura, ¿no? Y por tanto no se nota la diferencia entre el seguro universal básico con el seguro preferente para las rondas. Entonces, en este caso, consideramos importante que se haga una reforma a nivel normativo y una disposición a nivel de gobierno que permita que las rondas campesinas tengan un seguro mejorado, ¿no? Y que incluso tenga una cobertura la más alta, siempre y cuando, obviamente, el rondero, eh, obviamente, tenga problemas en su salud a consecuencia del cumplimiento de su deber, ¿no? Entonces son aspectos que tenemos que ir evaluando y considerando con la finalidad de poder generar una mejora a esta supuesta mejora que ya se ha dispuesto. De la misma forma, ¿no? También, como habíamos hablado anteriormente, el tema de Pronavec, ¿no? La beca del hijo rondero, ¿no? También se me olvidó comentarles que también, si bien es cierto, es una propuesta que ya se ha generado, sin embargo, hay que regularla, ¿no? Porque mientras que no tenga, obviamente, este efecto eh, directo y que en la práctica se refleje, ¿no es cierto? Y que ustedes lo puedan utilizar, estamos hablando todavía de nada, ¿no? O sea, no existe nada. Entonces, simplemente es algo que se tiene que buscar los mecanismos y la fórmula que el gobierno pueda tomar la decisión finalmente de poner a disposición de este programa del CIS, que es tan importante. Inclusive, más aún en este momento, en esta coyuntura que vivimos o atravesamos una situación de pandemia extrema, ¿no? Donde si alguno de ustedes cae
grave, obviamente, por el contagio. Esperemos, obviamente, que se les pueda dar esa atención preferencial y les puedan conseguir una cama UCI, o en su defecto puedan conseguir una cama intermedia que les permita brindarle la oxigenación, no solamente a ustedes, sino también a sus familiares directos, ¿no? A sus hijos, a su esposa, a sus padres, ¿no? Que les permita de otra manera tener esa tranquilidad, o sea, ante el servicio no remunerado que ustedes prestan, mínimamente lo que se debe hacer es tratar de buscar las fórmulas para conseguir justamente este apoyo que les pueda ayudar, ¿no? A estar tranquilo en esta época de salud tan difícil que venimos atravesando, ¿no? Seguro Integral de Salud. Bien, el quinto programa es el programa Trabaja Perú, y este es un programa que ha sido creado por el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de que se genere y se promueva el empleo en ciertas partes de nuestro país. Por ejemplo, este tipo de programa, uno accede cuando a través de sus municipalidades sacan esos avisos de empleos, y normalmente los beneficiarios son los mismos residentes de la zona, las mismas personas que residen por la zona cuando hacen trabajos de mejoramiento de obra pública y demás. El sexto programa es el programa Fondo de Inclusión Social. Ok, vamos a comentar. Este programa Trabajo Perú es un programa interesantísimo, ¿no? Toda vez que permite poder brindar, obviamente, una suerte de empleo directo, ¿no es cierto?, a las personas que radican en ciertos lugares del país en trabajos exclusivamente de carácter operativo, es decir, de mejoramiento, ¿no?, de infraestructura, en cuanto a carreteras, puentes, ¿no es cierto?, represas, o las diversos tipos de obras que pueda desarrollar el gobierno a nivel nacional, ¿no? Se le da preferencia, obviamente, a la mano de obra de las comunidades donde se vienen desarrollando ese tipo de trabajos, ¿no?, o de mejoras. Entonces, este es un aspecto importante, toda vez que en la práctica se observa que a veces en nuestras propias localidades llegan ese tipo de desarrollo empresarial, ¿no?, privado, que interviene para poder desarrollar una carretera o desarrollar cualquier obra de infraestructura importante. Sin embargo, se observa que vienen gente o vienen personas contratadas de otros sectores, de otros lugares, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se busca hacer es buscar una reforma también normativa interna que dé prioridad para que los hijos de las rondas, de los ronderos, o ustedes mismos, ronderos, puedan de otra manera tener la prioridad para que puedan participar previa capacitación, obviamente, de el desarrollo de este tipo de actividades, ¿no?, que se dan de manera constante. Porque el tema de emprendimiento y desarrollo a nivel de infraestructura es importantísima y es bastante, ¿no es cierto?, en nuestro país. De la misma forma, lo que se busca es de que este programa Trabaja Perú pueda ser socializado y desarrollado en coordinación con el gobierno regional y local, con la finalidad de que los gobiernos regionales y locales puedan dar preferencia también en el desarrollo de una serie de proyectos. No solamente estamos hablando del gobierno central, sino también extender esta figura para que los gobiernos regionales y locales, en el desarrollo de sus propios proyectos, puedan dar la priorización para que sus comunidades y los ronderos puedan de otra manera tener esa posibilidad de poder participar, o por lo menos que les comunique, ¿no? Por ahí no les interesa, o no tienen, obviamente, por lo menos, no consideran relevante el tipo de actividad que se desarrolla, por lo menos que les comuniquen, y si no lo consideran, de dar la posibilidad a otros para que otros puedan desarrollar, o sus hijos, ¿no? De esa manera podríamos empezar a mejorar el nivel de desarrollo económico a nivel laboral que se espera que se implanten, obviamente, en sus comunidades. Y demás.
El sexto programa es el programa Fondo de Inclusión Social Energético, el FISE, un fin más general, porque en realidad lo que busca es llevar energía menos contaminante a las poblaciones vulnerables en todo el país, en las cuales puedan, a través de estos programas, ciertas viviendas tener gas natural, no solamente para las viviendas, sino también para los vehículos. También busca utilizar energías renovables, ¿bien? Y sobre todo también la promoción para el acceso del GLP, es decir, del balón de gas doméstico. Obviamente a los sectores más vulnerables, ya sea del ámbito rural o del ámbito urbano. El séptimo programa es el programa... Este programa es un programa también interesante, que es el Fondo de Inclusión Social Energético. Es decir, lo que se busca es dar la posibilidad de que cada vez se ayude, obviamente, a las poblaciones vulnerables a generar menos contaminación en el medio ambiente, ¿no? Y poder de esa manera llevar energía a través del uso del gas natural en las viviendas, ¿no? Entonces lo que se busca es de, si tenemos obviamente un gas de camisea que se viene explotando en el Cusco o se viene explotando en los diversos sectores del país, se busque la forma que se brinde obviamente este medio que es mucho más económico, que es de una mejor calidad, genera menos contaminación y que le permita obviamente también mejorar el crecimiento y desarrollo de sus espacios a través justamente del uso de energías renovables no contaminantes, ¿no? Entonces lo que se busca es cambiar, de que estén usando querosene, en vez de estar usando leña, en vez de estar usando gas, lo que se busca justamente es que utilicen otro tipo de energías complementarias importantes, como es el tema del GLP, ¿no? O el gas natural, ¿no? O sea, de esa manera puedan obviamente mejorar sus condiciones de vida y de desarrollo, ¿no? Entonces, este es un beneficio que se otorga de manera gratuita, siempre y cuando se demuestre, obviamente, que se encuentran habitando en un ambiente pobre y de bajos recursos, ¿no? Obviamente también es importante y es obvio que el tema del gas o el GLP esté llegando, obviamente, en sus respectivos departamentos o regiones, ¿no? Entonces, estamos seguros que poco a poco, por ejemplo, acá un ejemplo en Lima, ya casi un gran porcentaje de las viviendas de los diversos distritos ya cuentan con el uso de GLP y de gas natural, obviamente a través de instalaciones internas, ¿no? Sin embargo, obviamente, a muchos de nosotros, inclusive a mí, nos ha generado un costo, ¿no? El costo de instalación, por ejemplo, eh, de los, de las tuberías, de las llaves y todo, genera un costo de instalación de 3.000 soles, como mínimo, ¿no? Solamente para la instalación. Y para el uso es otro gasto. Sin embargo, obviamente es un gasto menor al que se viene utilizando en la actualidad con la compra de un balón, ¿no? Que está algo de 30, 35, 40 soles. Entonces se busca es aminorar justamente esos costos para que obviamente puedan de otra manera poder sobrellevar los momentos de crisis, ¿no? Que son en estos momentos tan críticos y que sean importantes justamente para el tema del ahorro, ¿no? rural o del ámbito urbano. El séptimo programa es el Programa Nacional de Entrega de Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza. Ese es el programa Juntos. Este programa también está a cargo de MIDIS y en realidad su finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren una discapacidad severa y que se encuentren en situación de pobreza. Y aquí lo que se le otorga en este caso es una pensión de 300 soles bimestrales. Mira esta nueva toalla que probé. Es decir, cada 2 meses reciben 150, perdón, cada 2 meses reciben 300 soles.
Ya, con relación a este programa nacional, del programa Contigo, es importante. Este es un programa que depende del Ministerio de Inclusión Social. Este programa está dirigido a atender las necesidades de personas vulnerables, ¿no es cierto?, de extrema pobreza. Entre ellos estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas con discapacidad severa, ¿no? Inclusive el gobierno el año pasado incorporó a las madres solteras gestantes. Es un programa interesante, ¿no? Toda vez que incluso a las personas con discapacidad severa también se le está atendiendo. Es una pensión no contributiva porque es una pensión que finalmente se otorga, pero no tienes que devolverlo. Se refiere, no contributiva es, te otorgo la pensión, ¿no es cierto?, que es cada 2 meses y no tiene la necesidad de poder devolverla, ¿no? Obviamente, y se te otorga de por vida, ¿no? La persona adulto mayor, obviamente, hasta que muera, y las personas con discapacidad, finalmente, personas con discapacidad, obviamente, hasta también con discapacidad severa, no a todas, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, ellas puedan demostrar esa calidad, ¿no? Entonces, y son 300 soles, que son un monto interesante e importante. Lo que se busca de esta forma es que el igual se incorpore, obviamente, a las rondas campesinas para que también puedan, siempre y cuando cumplan con estas condiciones de ser adultos mayores. Obviamente, si ya viene percibiendo la pensión 65, ya no percibiría esta, este incentivo, ¿no? O sea, recibe la pensión 65 o se acoge al programa Contigo. Tiene que ver cuál de las dos le conviene. Sin embargo, también en este caso en particular la caracteriza porque se otorga a lo que son personas con discapacidad severa, ¿no? Porque ustedes saben que la discapacidad se divide en 3: discapacidad severa, discapacidad moderada y la discapacidad leve. Entonces, a los que tienen severidad en su discapacidad se los otorga. Obviamente, concluye una vez que este estado de vulnerabilidad finalmente se extingue, ¿no? Entonces, es importante. Así que podríamos también hacer las gestiones a nivel de gobierno que nos permita finalmente poder acogernos, obviamente, a esta figura. Perdón, cada 2 meses reciben 300 soles. El octavo programa es el Programa Nacional de Empleo Juvenil, Jóvenes Productivos, y este es un programa que también está adscrito al Ministerio de Trabajo y en realidad lo que busca es fomentar el mercado laboral para jóvenes. En realidad lo que hacen aquí es capacitarte a ti, o sea, capacitarte de manera gratuita, no pagas absolutamente nada, y luego que te capacitan ya ellos te tratan de ubicar en algún centro laboral. Bien. Claro, a ver, comentamos. Este programa también es interesante. Jóvenes productivos, toda vez, como bien se ha señalado, esto permite insertar al joven al desarrollo de ámbitos laborales, de producción, a través de capacitaciones laborales, a través de asistencia técnica, para que de otra manera estas personas puedan emprender y puedan llegar, obviamente, a insertarse en el ámbito laboral. Ustedes saben que muchos jóvenes terminan sus estudios y finalmente no tienen la capacitación o asistencia técnica que les permita finalmente poder brindar un servicio adecuado, ¿no? Porque cuando tú quieres hacer un trabajo, te piden, a ver, preséntame una certificación, una acreditación, y son jóvenes, pues, ¿no? Entonces, muchos de ellos a veces no tienen el expertise suficiente o el conocimiento que les permita poder insertarse. Entonces, muchos de ellos son descartados por no tener esa posibilidad. Entonces, este programa permite finalmente lograr esa inserción a través de una capacitación. Obviamente, en este caso no se les cobra, ¿no? Son cursos, son diplomados o son algunos cursos especializados que les permiten finalmente tener esta posibilidad de poder mejorar su calidad de su atención y brindar un buen servicio y ser contratados, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esto es también, de alguna forma, que sus hijos, ¿no?, o familiares directos puedan tener acceso justamente a este espacio que les permita poder insertarse, ¿cierto?, a mercados laborales
que les ayuden, obviamente, a poder mejorar su situación. Y es más, estos cursos no necesariamente se tienen que desarrollar en el espacio donde viven, pueden desarrollarse a nivel de las capitales o las ciudades, de los lugares donde están, ¿no? Entonces, y se les tiene que subvencionar, se les tiene que pagar justamente el curso que les permita finalmente poder ayudar a que esto pueda mejorar. ¿Ya? Esto es importante, sobre todo para las personas que de repente no tienen mucha experiencia en ciertos trabajos, te capacitan y luego ya tú vas a poder conseguir un trabajo. ¿Bien? El último programa es el bono de protección de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos. Esto no tiene nada que ver con el bono que uno recibe por comprar una primera vivienda, ni tampoco techo propio. Esto en realidad lo que busca es proteger viviendas vulnerables que son vulnerables a los riesgos sísmicos. Para eso, el Fondo Mi Vivienda lo que hace es sacar convocatorias de ciertos distritos en los cuales hayan hogares que puedan sufrir estos riesgos, ¿verdad? A la fecha existen 12 distritos, en el link que te voy a dejar tú puedes ir revisando cuáles son y tiene que haber una convocatoria vigente. Y el bono entregado es de 12.000 soles. Ok, este programa también es sumamente importante, todo es que aquí obviamente es un bono de protección de viviendas ante sismos, desastres naturales, ¿no? Que nadie está libre. Entonces acá existe un otorgamiento de 12.000 soles por vivienda, siempre y cuando, como lo señala, se encuentren en lugares de riesgo, ¿no? Y que pueden de otra manera generar un tipo de problema. Entonces, este programa también es importante y que puede llegar a los sectores tan alejados que tenemos. Inclusive hay casas que incluso que están construidas con adobe, ¿no? O que no están construidas con material noble. Entonces eso lo hace mucho más expuestos a que puedan ser víctimas de que ante un sismo o un terremoto finalmente se vengan abajo. Entonces es importante, a efectos de poder reforzar con esta entrega de este bono, finalmente reforzar su vivienda, mejorarla y evitar al futuro cualquier tipo de daño o contaminación que pueda afectar, ¿no? Bien, entonces, este video básicamente es un video informativo. Ya está. Ahora, solamente estamos mencionando 9 programas sociales, sin embargo, hay muchos más, ¿no? Hay otro programa social que también no está en este video, sin embargo, se los explico, ¿no? Está el programa Mi Techo, ¿no? Es decir, el Ministerio de Vivienda ha ido generando algunos programas adicionales complementarios con la finalidad de poder otorgar un bono familiar a aquellas familias que de otra manera no cuentan con vivienda y que recién van a poder, si quieren tramitar o tienen el deseo de generar una vivienda, solicitar una vivienda por primera vez, ¿no? Entonces, existen ciertos incentivos que les permiten finalmente incluso sacar créditos, ¿no es cierto? Como créditos que les permitan poder contar con una vivienda. Le dan préstamos a efectos de poder subvencionar una vivienda que el mismo Estado lo crea. Entonces, un ejemplo de ello es, por ejemplo, la Vía Panamericana. En la Vía Panamericana fueron viviendas que se creó a raíz justamente de los panamericanos que se desarrollaron el año pasado, en 2019. Esas viviendas iban a ser entregadas a diversos grupos poblacionales pobres. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, hizo de que esa villa panamericana que se construyó para albergar a los deportistas que llegaban del extranjero, por la pandemia finalmente fue destinado como un hospital, ¿no? Que en la actualidad sirve para poder atender a pacientes COVID. Sin embargo, ese era el destino. Y de la misma forma, el Estado, a través del Ministerio, tiene esa posibilidad de que en los diversos regiones o departamentos del país pueda generar espacios que les permita finalmente mejorar justamente y poder desarrollar y generar viviendas, ¿no? Justamente para las personas más pobres. Entonces, hay bonos que les permitan mejorar. También, incluso el Ministerio de Vivienda sacó el año pasado un bono que se le otorga a las personas con discapacidad severa, ¿no? O sea, aquellas personas que tengan discapacidad severa
y no cuenten con vivienda, se les da un bono de 35.000 soles, ¿no? Para esa manera se les puede de otra manera ayudar a que puedan dar una inicial o puedan dar un adelanto para que puedan hacer el trámite respectivo. También hay otro programa social que es del Ministerio de Producción, que se le llama Programa Mi Empresa. Es decir, se le da la posibilidad para que las personas que quieran emprender o quieran desarrollar por primera vez un negocio o una empresa puedan hacer sus trámites sin costo alguno. Es decir, pueden hacer los trámites notariales para que puedan crear, obviamente, su empresa a nivel de registros públicos, ¿no es cierto? Ustedes saben que los gastos notariales de elaboración de la minuta, o puedan hacer sus trámites notariales para poder inscribir a registros públicos, genera un costo, ¿no? Que puede oscilar entre 300, 500, 700 soles. Entonces, de esa forma, lo que se busca a través de este programa Mi Empresa es el Ministerio de Producción les financia, les subvenciona justamente a las personas que por primera vez van a emprender una empresa, les financia todos los costos, ¿no? Entonces, notariales, que esto implique, es decir, desde la elaboración de la minuta hasta la inscripción en registros públicos. Y no solamente eso, sino también les permite poder acelerar el plazo. Ustedes saben que normalmente cuando llega el documento a nivel de notaría, demora entre 15 días, un mes, para poder lograr, obviamente, inscribirse ante registros. Entonces, con este programa les permite finalmente, primero, no gastan, ¿no? O si van a hacer un pago, lo van a hacer un pago mínimo, ¿no? Según la notaría, y tienen incluso la posibilidad de que el registros públicos les entreguen su constitución, su minuta debidamente inscrita entre los registros en una semana. Es rapidísimo, ¿no? Y así como estos programas que les menciono, hay muchos más, ¿no? Son 35 programas sociales. Y la idea, como les voy a repetir, es, como cada programa social depende de un ministerio, o sea, depende de un sector, lo que se busca es que, como tienen su marco normativo que regula los procedimientos, su intervención, lo que se busca es que a nivel de gobierno se busquen las fórmulas que permitan generar un trato preferencial, ¿no es cierto?, un trato preferente para los ronderos, ¿no? De la misma forma también hay programas interesantes en el Ministerio de la Mujer que van para las mujeres emprendedoras, ¿no? Que son programas que lo hacen a nivel de coordinación con el Ministerio de Producción, para que las mujeres que quieran iniciar negocios o empresas también lo puedan hacer y se les financia, ¿no? Los insumos que le permitan finalmente sacar adelante su negocio. Entonces, son varios programas sociales que son de interés y que se los puedo ir haciendo llegar la información para que algunos de ustedes que quieran conocer con mayor detalle me piden y se los alcanzo. Y de esa manera poder generar los trámites que les permitan finalmente poder llegar. Ahora, ¿cuál es la limitación en muchos de estos? La limitación es que a veces los sectores o los ministerios no promueven esos programas o no llegan a las comunidades alejadas. Y eso hace de que muchos de estos programas pasen desapercibidos, ¿no? A veces se piensan de que no existen o no se conoce justamente estas bondades o estos beneficios que el gobierno genera por la falta de difusión, por la falta de publicidad de estas. O en muchos de estos programas que se han sido generados para las personas vulnerables y más pobres, a veces son canalizados a través de las municipalidades. Pero las municipalidades a veces son un cuello de botella y amarran esos programas solamente para su entorno, ¿no? Para su grupo más allegado. Y para el resto, finalmente ni siquiera, obviamente, no hay nada, ¿no? A veces llegan las becas, y llegan a través de las municipalidades y se las reparten entre ellos, ¿no? Y no son capaces de poder distribuirlos a las personas más vulnerables y más pobres que realmente lo necesitan. Sin embargo, si existen marcos legales que se puedan modificar, que les permitan finalmente poder tener esa extensión y llegar a estos grupos,
Y estoy seguro que las cosas podrían mejorar y podrían cambiar, ¿no? Así es que eso es lo que quería comentarles y igual, pongo un debate, no sé, que quieran participar, por favor. Está nuestro amigo Jesús, creo que había levantado la mano anticipadamente, no sé si quiere intervenir, o cualquiera de ustedes, por favor. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué preguntas? A ver, ¿todos están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta respecto a algún punto? ¿Algún tema? ¿Está todo claro? Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, mi pregunta sería que todos estos programas sociales se difundiera con más amplitud en todas las zonas donde existen las rondas para poder nosotros tener mucho más la información con unos afiches o en este caso con mayor detalle la información para que de esta manera nosotros podamos intervenir, ¿no?, a todos estos programas sociales. Gracias. Efectivamente, como les comentaba, ¿no? Uno de los grandes problemas que existe es que la poca difusión de esos programas hace que mucha gente desconozca, ¿no? No sabe cuál de ellos existen y a cuál podría acogerse, ¿no? Sin embargo, tenemos que hacer algo ahí, ¿no? De todas maneras, algo se tiene que mejorar. A ver, nuestro amigo Olver, Miguel Domínguez, levantó la mano. Sí, doctor, buenas tardes, desde Morropón, la provincia de Morropón, Chulucanas. Doctor, yo recuerdo que hace más o menos 3 o 4 años en Piura, la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas convocó a todos los representantes y responsables de la región Piura a fin de que nos expliquen los roles, las funciones y los fines de cada programa social. En ese sentido, recuerdo que se logró que se mejore el programa Juntos en las diferentes zonas rurales altoandinas de Huancabamba y Ayabaca. De la misma manera, se pedía de que los programas complementarios de alimentación como Caliguarma lleguen a los lugares más recónditos de la Sierra Piurana, pero que también se mejore la ración, se mejore la ración. En ese sentido, también ahora vemos este programa complementario que tienen las municipalidades provinciales a través de alimentación para los comedores populares. A veces no entienden, no cumplen con seleccionar una ración verdaderamente que se adecue a las condiciones de nuestra población, y las menestras que les envían son de esas bien duras que sirven como para bala. En ese sentido, sabemos bien claro que el artículo número 6 de la 27908 nos otorga las funciones de participación, de control y fiscalización, pero no tenemos participación directa en el momento oportuno de la elección y de la aprobación y validación de esta dieta alimentaria. En ese sentido, doctor, creemos que en lo sucesivo tenemos que mejorar este aspecto y ponernos en el centro de la cancha, para poder nosotros participar y seguir trabajando en la mejora de la calidad del servicio ronderil. Muchas gracias. Gracias, amigo Olver. Importante lo que señalas, ¿no? Definitivamente tenemos que ir mejorando, obviamente, una serie de aspectos, de beneficios, y porque a veces es letra muerta, ¿no? O sea, a veces queda en una cosa y finalmente no se logra, obviamente, cumplir con el objetivo. A ver, ha levantado la mano. A ver. A ver. A ver, por favor, no logro visualizar quién me levantó la mano, pero
Por favor, quien quiera intervenir, adelante nomás, por favor. Jesús, adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Sin embargo, los programas sociales son muchos, los que ha mencionado usted, son los más importantes, por decirlo, ya que el programa Juntos, por ejemplo, se inició en el año 2005. El programa Pensión 65 también es parte del gobierno, se inició en el 2011, y así como otros programas, pero lo interesante es que este programa Juntos y el programa Pensión 65, todos estos programas tienen su reglamento, tienen su reglamentación. Eso quiere decir también que nosotros tendremos que estar informados, porque la información está ahí publicada, ¿no? Solo que hay que entrar al aplicativo y descargarla. Siempre todos esos reglamentos, las normas, están publicadas en el diario oficial el peruano. Yo creo que con conocimiento de causa también se está implementando por este COVID el nuevo programa PAMAR y PCDs, que se tocó el tema de el pensión contigo, que es un programa de atención a las personas con discapacidad severa. Tomando en cuenta, escuchándole a la ministra o a la viceministra que estaba implementando el programa PAMAR y PCD, PAMAR significa Programa de Apoyo de Soporte al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad por el problema de COVID, ¿no? Se ha determinado que a nivel nacional hay muchísimos adultos mayores, pero el problema está en reformar la ley 27972, porque en esa área de las municipalidades existe una área que es el SISFO, Sistema de Fiscalización de Hogares. Es ahí donde no se está cumpliendo el trabajo con certeza, porque hay muchas familias, muchos adultos mayores que no estarían en este programa, así como en Pensión 65, tampoco estarían en el programa PAMAR. Quien le habla es un colaborador del sistema del voluntariado al respecto de atención al adulto mayor a través de llamadas y visitas. Y en esos programas y en esos padrones que tengo en mi poder, claro, llevé el curso desde su inicio, me he encontrado con una desventaja terrible, porque en un hogar, por ejemplo, en un hogar hay una persona con discapacidad o un adulto mayor que tiene enfermedades comórbidas, resulta de que el cónyuge es una persona mucho más mayor, de más edad, y tiene muchas más número de enfermedades y no están en el programa. El problema es abismal cuando todos reclaman, por ejemplo, se dio el bono, se dio a nivel nacional el apoyo para las canastas de extrema pobreza. Resulta que en un distrito X de la costa, ese programa que se dio a nivel por el PAMAR, por la pandemia, le hicieron papilla a un alcalde del distrito, porque se dio 1 millón de soles para las canastas en el apoyo para hacer frente a la pandemia, y resulta que la data que tenía era algo de 57,000 entre pobres y extrema pobreza. Pero ese 1 millón de soles alcanzó solamente para 23,000 integrantes de ese padrón. Entonces yo parto de la idea que a nivel de Congreso de la República y a nivel nacional, yo creo que la ronda cumple un factor importantísimo, y las municipalidades, donde el artículo 87 también les da otras facultades que en algunas municipalidades no están cumpliendo a cabalidad. Doctor, mi pedido era desde inicio, a través de esta pandemia que se dio, que ha sido brutal, y algunos todavía no actualizan los datos, pero eso tiene que partir por el sistema del SISFO. El SISFO, hay un señor o 2 señores que se sientan en su oficina y nunca hacen trabajo de campo. Esperan de que el adulto mayor con la discapacidad terrible que tiene vaya a tocar la puerta del encargado del SISFO, cosa que es contraproducente. En las municipalidades tiene que mejorarse ese pedido, que el que trabaja en el SISFO, sea que el que haga su trabajo tiene que ser extramural. De lunes a viernes,
puede trabajar, o de lunes a jueves puede trabajar en el sistema de extramural, y un día a la semana debe sentarse en oficina para actualizar esos datos, porque le hacen papía al alcalde y el alcalde, sin embargo, no tiene la culpa, ni tampoco el gobernante de turno tiene la culpa, ¿no? Porque no existen los padrones reales. Entonces, el tema sería ese importante. Y lo otro también es que hay mucha informalidad de viviendas. En el caso de la costa, por ejemplo, la mayoría de ciudadanos que vienen son de Patás, de Otusco, de Huamachuco. Sin embargo, tienen viviendas, pero no están registradas. Y ahí es donde el Fondo Común, el Fondo de Compensación Municipal, en los determinados distritos también se pierde ese dinero. Se pierde porque los que radican en la costa y son de la sierra, vienen de la sierra a reclamarle al alcalde de la costa que le ponga la pista, que le ponga la vereda, que le pongan todos los servicios, y sin embargo, su documento está que es de la sierra, que es de su lugar de origen. Entonces ahí también tiene la ronda un papel importantísimo de cómo hacer ciudadanía donde nos encontremos. Ese ha sido el tema que me ha tocado vivir, de proponerlo a nivel de Congreso, con unos congresistas nos reunimos y planteé ese tema, que se haga una ley de inmediato, actualización urgente de domicilios reales actuales, porque en verdad hay mucho dinero, especialmente los de Foro Común, que se estaría perdiendo, y hay muchas municipalidades que no estarían cumpliendo lo que significa el trabajo del CISFO. Hay mucho que hablar en los sistemas de programas sociales, pero también parte por la información y tocar el tema legal y de fondo para que esto cambie. Esa es mi participación, estimado doctor y amigos y compañeros. Gracias, Jesús, por tan importante intervención. Definitivamente la experiencia que a nivel personal has venido desempeñando justamente en este ámbito hace obviamente que tengas un panorama claro. Definitivamente las municipalidades cumplen un rol importantísimo, ¿no? A través de ayudar obviamente a que el CISFO, el sistema de focalización de hogares, nos permita finalmente brindar un dato mucho más exacto y saber a ciencia cierta cuáles son los lugares más vulnerables, las personas que tienen mayor vulnerabilidad dentro de las comunidades y que tienen preferencia para recibir esos servicios. Sin embargo, a la fecha, el CISFO viene siendo cuestionado muy duramente, porque dice que no está actualizado, ¿no? Inclusive, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿no? Ustedes saben de que uno de los programas sociales también importante es el tema de vaso de leche, ¿no? Y no puede ser de que el CISFO, a veces la municipalidad no la quieran actualizar porque políticamente no les conviene actualizar, ¿no? Personas que en su momento tuvieron la condición de vulnerabilidad, de extrema pobreza, porque la extrema pobreza puede variar y puede cambiar en el tiempo. Uno, por diversas circunstancias de la vida, puede encontrarse en extrema pobreza ahora, pero que quizá de acá a un año, 2 años ya no esté, ¿no? Porque sus condiciones de vida puedan mejorar. Entonces, y tienen que ya, de otra manera, abandonar este beneficio para permitir de que otro pueda utilizarlo, que sí realmente lo tenga. Sin embargo, a veces esas situaciones o aspectos se manejan políticamente y no quieren actualizar este sistema de focalización de hogares que permite identificar a la fecha qué persona es vulnerable y qué persona ya no lo es, para de esa manera poder variar un poco el estatus y hacer de que el gobierno ya no los beneficie, sino de ese espacio para que lo beneficie a otro. Hay personas de vaso de leche, por ejemplo, que empezaron teniendo una casa noble, material noble, de esteras, en un asentamiento humano. Obviamente, con todo el derecho del mundo, tenía ese beneficio de poder acceder al programa Vaso de Leche, y se le otorgaba, obviamente, la leche, pues, ¿no? Para la manutención de sus adultos mayores o los menores de edad. Pasan 2, 3 años, 5 años, que han prosperado, que han mejorado su situación, tienen una casa de 2, 3, 4 pisos y siguen recibiendo el programa, ¿no? Y entre el mismo grupo
que se encarga de distribuir justamente el programa social, en colaboración con la municipalidad se coluden. Y lastimosamente es un amarre, ¿no? El tema de los programas sociales. Entonces, algunos lo ven como negocio y eso hace que las cosas no cambien, no varíen. Entonces, y se dan cuenta quiénes son la mayoría de personas que llegan a ser alcaldes, ¿no? Y sobre todo en lugares de provincia y alejados es peor todavía, ¿no? Entonces, y esa suerte, esa situación de finalmente se estigmatiza, obviamente, o se prioriza según el apoyo político también. Tú me dices, tú no me apoyaste políticamente, te fregaste, ¿no? Entonces, no me puedes apoyar o beneficiar a otros. Eso no puede ser. Entonces, las cosas tienen que cambiar. Por eso, un poco la propuesta que yo les hago es de que se busquen los mecanismos para que a través de reformas normativas se establezca dentro de este marco legal que cada programa social tiene la posibilidad de otorgar un trato preferencial justamente a aquellas personas que brindan servicios al Estado de manera gratuita, ¿no? Y cuyo impacto en cuanto al desarrollo de sus actividades sea importante para el desarrollo de sus comunidades. Porque si no está escrito, está bien lo que dice Jesús, ¿no? También depende de cada uno, ¿no? Los programas sociales, si bien es cierto, no son difundidos como quisiéramos a través de afiches y publicidades en la puerta de cada uno, pero si bien es cierto, pueden acceder al internet, pueden hacerlo a través de su teléfono, pueden ver, pero también es importante que los programas sociales tengan ciertos aspectos que permitan darle preferencia a quien realmente lo requiera o lo necesite. Entonces, esa es mi apreciación personal. Entonces, y esa forma, porque tampoco no es que existan recursos para todos, o sea, no llega para todos, o sea, llegan para los que de otra manera tienen esa posibilidad, o el CISFO finalmente informa, ¿no? Pero es todo un conjunto de componentes que tienen que mejorar para que las cosas puedan mejorar y puedan ser más óptimos el estado de vida justamente de las personas que viven en extrema pobreza, ¿no? Entonces hay muchas cosas por tratar ahí. ¿Quién más quisiera intervenir, por favor? A ver, ¿nadie más? Bueno, si no hay más intervenciones, en todo caso, voy a pasar un video que va de la mano con lo que hemos hablado. Es un debate que hubo en un momento sobre el tema de los programas sociales y cuál es la dificultad problemática de estos. Y hacemos un comentario final para el cierre de la clase del día de hoy. ¿Ya? Le voy a transmitir. Debemos partir porque toda ayuda social promovida por el Estado debe ser de corto plazo. Debemos darnos cuenta que el Estado debe llegar a las zonas más empobrecidas de nuestro país, donde el mercado liberal jamás podrá llegar. Ahí deberían enfocarse los programas sociales. Ahí estaría el éxito de los programas sociales que estén bien enfocados. Lamentablemente, los programas sociales en el tiempo se convierten en un asistencialismo. Y este beneficio, este regalo, se vuelve una práctica común y permanente, haciendo pues que los beneficiarios se conviertan en una especie de clientelismo político al servicio del gobierno de turno, ¿no? Que es lo que deberíamos tener cuidado. Los programas sociales deben cumplir la función de lograr la verdadera inclusión social y no el clientelismo que tú acabas de preguntar. Vamos con nuestro panel, hay muchos puntos de vista en esta problemática que ha involucrado a una ex primera dama de la Nación, a la actual primera dama de la Nación, que ha involucrado a organizaciones, una ONG muy importante, por ejemplo, que nace sobre la base de Sembrando y de los estudiantes de la Universidad de San Martín, donde el doctor Alan García también tiene su instituto, y con los años se va formando lo que hoy se conoce Instituto Trabajo y Familia de Pilar Nores de García, donde el jefe de planeamiento es Miguel Mejía Regalado, ex gerente general de Ivonne Petain, por ejemplo, entre otras personalidades que están ahí. Bueno, estamos entonces en debate el doctor Héctor Vargas Saya.
Bueno, mi respuesta es por qué los programas sociales se convierten en vehículos politiqueros, ¿no? Precisamente porque son antisociales. No tienen nada de social. Desde que se ha inventado este programa hace un cuarto siglo o más, no sirvió para nada. Ha servido única y exclusivamente para dos o tres cosas: para empobrecer más a la gente, para enseñarles más o dedicarles a la pereza, porque es y acostumbrarles al asistencialismo. Se ha convertido al pueblo, a los que reciben eventualmente estos servicios, en una suerte de pichoncitos, de pichones de nidos, en que abren el pico esperando que venga la madre para entregarles el bocado que trae de por ahí. Esto es absurdo, es una estupidez. Los programas sociales en otras partes, en las naciones organizadas, se reducen única y exclusivamente a los desayunos y almuerzos que debe dar el Estado en los colegios, debidamente organizados en los colegios. Pero ahora, en el Perú, desde hace más de un cuarto siglo, se ha convertido en un negocio, donde los beneficiarios son la gente inescrupulosa, los malandrines, ciertas familias que se han apoderado de estos servicios, para ser ellos los que reparten y se llevan la mejor parte. Es decir, para mí, este asistencialismo es negativo. Está enseñando la pereza, la flojera, a esperar el maná del cielo. Y la pobreza crece. La pobreza ha crecido. Anoche en este programa hemos señalado claramente, hemos demostrado, no nosotros, las cifras. El Perú crece a un promedio de 2.8 a 3% anual, demográficamente. Quiere decir que hay cerca de 1 millón de peruanos que se incorporan todos los años a la población peruana. Yo me pregunto, ¿hay más de 1 millón de peruanos que dejan de ser pobres? No, de ninguna manera. Eso es imposible, ni siquiera la mitad, de manera que la pobreza crece. Termino señalando que estos problemas sociales son antisociales, perversos, y que tienen finalidades negativas más que positivas. El gobierno dice que la inclusión social es la niña de sus ojos y los programas sociales también. A 29 meses de gobierno, ¿está fracasando en sus programas sociales el gobierno o no? Julián Cortés. Bueno, la gente se acostumbra a extender la mano para recibir los programas sociales y eso está muy mal. La gente tendría que acostumbrarse a producir, no a esperar que venga la ayuda del gobierno. Excepto estamos de acuerdo en que el programa de subsidios vaya a los bolsones de extrema pobreza. Por algún problema, por ejemplo, hay un huaico, una helada, se desborda un río, el terremoto, etc. En esas circunstancias corresponde a ayudar y asistir a la población. Pero permíteme un segundito porque tengo que hacer un resumen de las cosas que vienen ocurriendo en los programas sociales. Sobre la base de información del MEF y del INEI y de CEPAL, 3 expertos que son Ortiz de Ceballos, Yamada y Pérez dicen lo siguiente, que los programas sociales ofrecen reducidos efectos en términos nutricionales, limitado impacto en la superación de la pobreza. Seguimos siendo pobres, aun cuando se hayan dado millones de vasos de leche. Bueno, hemos difundido una parte importante de la entrevista. Obviamente también esta es una posición válida, toda vez que también existe, por un lado, críticas respecto a programas sociales,
toda vez que siempre se ha considerado que programas sociales es obviamente un caballito de batalla de muchos partidos políticos, ¿no? Muchas organizaciones políticas que los utilizan obviamente para generar adeptos, generar, tener a la población obviamente en sus manos, ¿no? Y que de otra manera lo que se logra con ello es acostumbrar a las personas a que puedan ser mantenidos, ¿no? O puedan ser subvencionados por el gobierno y no les permite de otra manera generar una suerte de desarrollo natural, ¿no? Por el propio desempeño de sus funciones. Pero es cuestionable, ¿no? O sea, yo en ese aspecto, si bien es cierto, lo mencionan, sin embargo es cuestionable, toda vez que nadie sabe lo de nadie, ¿no? Pero lo que sí estoy convencido de que un programa social tiene que ser temporal, ¿no? Salvo para aquellas personas que son adultos mayores, ¿no? Salvo aquellas personas que sufren de discapacidad, ¿no? Severa, salvo de otra manera que se traten para personas que no pueden ya desarrollar ningún tipo de actividad, salvo en esos casos. Pero los programas sociales, de otra manera, que brindan asistencialismo, tienen que ser temporales, ¿no? Porque tiene que darse un chance de unos años para que puedan salir de esa etapa y puedan generar mejores cosas, inserción laboral, puedan ya desempeñar por sí y mejorar su situación económica. Entonces son temas muy, muy importantes e interesantes, sin embargo es valioso, parte democrática, de escuchar obviamente ambas posiciones, ¿no? Tanto los que están a favor y también los que están en contra. Y mi posición a nivel personal y como docente es de que se debe dar, ¿no? Y si se debe dar, tenemos que darlos de la mejor manera y yendo un poco a la clase, darles a efectos de que finalmente les pueda beneficiar a las personas que, como ustedes, brindan un servicio asistencial importantísimo para generar obviamente la paz en sus comunidades y en sus lugares. No sé si alguien más, antes de terminar la clase el día de hoy, quisiera intervenir, por favor. Jesús, creo que levantó la mano otra vez. Adelante. Sí, muy de acuerdo con los expertos y también con la apreciación que hace usted que los programas sociales deben ser temporales, porque de lo contrario se convierten, como en algún momento un alcalde lo dijo, son bases. O sea, llamaba bases de partido a los comedores populares, al vaso de leche, ¿no? No, voy a llamar a mis bases, voy a bajarlo a mis bases, decía. Entonces, cuando le pedimos que explique qué son sus bases de partido, y dijo, no, son los vasos de leche, pues, ¿no? Son los comedores. Y eso se ha convertido en un clientelismo político. Eso es verdad. Y lo otro que se mantiene hasta hoy es que no entienden en las municipalidades que los regidores no tienen función administrativa. Y sin embargo, les han dado en la mayoría de los municipios, cuando hay algún apoyo, le dan una labor administrativa, cosa que es penado. Ahí cumple un papel importantísimo el presidente de ronda, el agente municipal, el teniente gobernador, porque no podemos permitir que se sigan corrompiendo. Hay presidentas del vaso de leche que ni siquiera son madres de familia. Vienen años y años usufructuando, liderando. O sea, está bien que tenga experiencia en su momento ya fue un buen representante o una buena representante, porque en verdad en ese momento fue madre de familia, pero yo conozco presidentas de vaso de leche en este momento que tienen 60 años y siguen siendo presidentas de vaso de leche. Y en los comedores populares, desde que se inició, hace 20 años, sigue siendo presidente del comedor popular. Y eso debe terminar. Esa argolla debe acabarse. La pensión 65, sin ánimo de ser mala leche, a nivel de sierra, se le dan a todo el mundo, a todo el mundo. Algunos tienen 10 vacas, 15 vacas, 8 vacas, igual le dan. Tiene casa en el campo. Entonces, eso debe evitarse con un control organizativo, y lo más importante en esta pandemia, lo que nos ha afectado, es que no atacan en la salud pública. Nos mandan a lavarnos las manos, tenemos agua, y por más este programa, los programas de gobierno que se han dado últimamente, por ejemplo el Meta 4, que se está dando a las municipalidades nutrientes, por más que le den nutrientes, por más que le den el hígado, por más que le den los mejores nutrientes, si no hay una cultura de lavado de manos en salud pública,
no vamos a terminar con la desnutrición crónica. Por más que reciban sus 200 soles las madres, ¿no? Entonces no vamos a poder, si no hay esa cultura y no hay la atención en lo que es el desarrollo básico, en lo que significa el agua y alcantarillado, ¿verdad? Que la población siempre va a querer depender de un Estado dependiente, así como si fuera una beneficencia pública, que también estoy en contra, ¿no? Debe haber un gobernante que se preocupe en desarrollo del país, en progreso colectivo, no de un grupito, sino de todas las familias. Y algún momento mi deseo es grande de llegar los peruanos a ser clase media, pero para eso tenemos que la ronda tomar conciencia de eso de la forma organizativa para hacer un voto por consigna ronderil, para no jalarnos las vestiduras, no rasgarnos las vestiduras cuando un gobernante de turno llega al poder y sin embargo en la ronda nos hemos dividido con el voto y llegamos a esta coyuntura que también deberíamos tocarlo, ese tema, doctor, que preocupa muchísimo, pero a la vez estamos ahí para empujar el carro y también darnos de nosotros como ciudadanos a ser ciudadanos responsables. No somos solo habitantes, sino ciudadanos que tenemos un pensamiento crítico y por lo tanto dar un voto a conciencia, pero organizadamente. Ok, gracias Jesús por tu comentario tan acertado. Comparto lo que has mencionado en absoluto, ¿no? Definitivamente tenemos que terminar la argolla, tenemos que buscar la forma como los gobiernos locales se suman realmente y los regidores cumplen una labor de fiscalización, nada más. Ellos no tienen por qué formar parte del desarrollo administrativo, ellos no tienen que ocupar ni un cargo, no tienen que hacerse responsable de nada. Solo que, lastimosamente, a veces en algunos lugares alejados, por la falta de conocimiento exactamente de esas funciones, atribuciones, dejamos que las autoridades hagan lo que quieran, ¿no? Sin embargo, yo considero que con estas capacitaciones nos sirve justamente para poder empezar a mejorar y empezar a tomar conciencia justamente cuál es el rol de cada uno, y tenemos que tomar en consideración que, para ir cerrando un poco la clase, que los programas sociales surten un efecto importante, pero de manera temporal. Sí, adelante, adelante, por favor. Sí, doctor, disculpe. Lo siguiente es que tenemos que conocer muy bien la ley. A veces se preguntan a algunos compañeros, ¿qué hacemos en la ronda de campesinas? La ronda de campesinas tiene que, los compañeros ronderos y ronderas, tienen que estar ya exclusivamente conocer cuál era la 149 y su ley, la 27.908. Por ejemplo, el artículo 6, cuando usted lo menciona de los programas y los proyectos, hacen lo que quieren porque no hay una fiscalización. Porque el artículo 6, derecho de participación, control y fiscalización, las rondas campesinas tienen derecho de participación, control y fiscalización de los programas y proyectos que se desarrollan o que se implementan en su jurisdicción comunal de acuerdo a la ley. ¿Quién lo hace? No lo hace nadie. Llega el profesor tarde, porque es compadre con el presidente de Papa, lo cuida a las espaldas. Los comedores le dan a la gente que quiere, la gente más pobre, el que está humillado ahí en su casa, no le dan. Los vasos de leche le dan a los niños que tienen, sus padres tienen carros, tienen motos, tienen vacas, pero al niño más pobre, porque no sabe reclamar lo más, no le dan. Los programas juntos de igual manera. La pensión 65, hay muchos que conocemos, yo mismo que lo tengo que ayudar en algunas veces en sus documentos. Sin embargo, algunos saben que tienen dinero y no tienen nada, no tienen ni pertenencias, son pobres totalmente y no le dan. Entonces ahí lo que nos falta jugar un papel muy importante es a las rondas campesinas. No es porque quieran, sino porque la ley misma, la 27.908, su artículo 6, está muy claro que tenemos que fiscalizar, que el dinero es nuestro, porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Hasta comprando una aguja, estamos pagando los impuestos. Entonces, por lo tanto, tenemos que fiscalizar porque tenemos una ley. Tenemos, por ejemplo, cuando usted mencionaba hace un momento, de las becas, la beca 18, la beca presidencial, la beca docente, no sé cuántas becas hay de calidad de becas. Pero, sin embargo, no hay para las rondas campesinas, para los hijos de los campesinos. Le dan a gente que tiene.
Una gente campesina que se va a postular para que le den, no le dan. Tiene que tener a alguien apoyo ahí para que le den. Entonces, ¿qué falta? Tenemos una división de rondas en el Ministerio del Interior, que esa división que luchamos chulucanenses de cada región Piura, gracias al alcalde provincial Montenegro que nos da las facilidades para viajar a Lima y hacer los convenios. Tenemos un convenio con 7 puntos de agenda con el chico presidente. Pero, sin embargo, se tiene la división, pero ha llegado ahí el doctor Jorge Farfán, que sin embargo, en cada región tienen a sus coordinadores. ¿Quién lo conoce a sus coordinadores? No lo conoce. Si es que alguien está por ahí haciendo, están con un grupito, con 2 o 3 personas, que no es la ronda campesina de 2 o 3 personas, es una familia muy amplia. Entonces, por lo tanto, falta, y esto en este próximo gobierno, ojalá quien quede, tiene que desplayarse y aparte de eso, conocer muy bien quiénes son la gente que tienen que trabajar ahí para que puedan conocer nuestros hermanos ronderos y tengan la capacidad de llegar con materiales y dar esa capacitación para abrir los ojos, para poder controlar, fiscalizar el dinero nuestro. Entonces, para eso se necesita que haya un gobierno que conozca la realidad del campesinado, conozca las rutas campesinas muy de cerca, para poder trabajar y saber, no con apetitos personales, no con apetitos de decir yo quiero, no porque grité, porque hice la campaña, no, sino porque el gobierno debe ser para todos y para cada uno de nuestros hermanos y que conozcan todos. Eso falta conjugarlo, esta ley, y falta tenerlo en cuenta y saberlo como al número de nuestra DNI, doctor. Gracias. Claro que sí. Gracias, Eladio, por el aporte, y por eso estamos procurando que en el marco legal justamente se hagan estas prescripciones, ¿no? No solamente es el tema de la atribución que tienen las rondas de poder fiscalizar y el trabajo que desarrollan las autoridades desde sus comunas, sino también la posibilidad, obviamente, de que los programas sociales puedan ser priorizados y que puedan ser dispuestos justamente para que las rondas puedan tener un beneficio siempre y cuando puedan justificarlo, ¿no? A ver, mi amigo, nuestro amigo Hortensio, por favor, adelante. Muy buenas tardes con todos mis compañeros y amigos ronderos. Un saludo a usted, doctor. Mire, yo creo que es un momento sensible de querer tocar el tema de nuestros compañeros, y lamentablemente, mire, doctor, y para todos, me sumo en el tema que estaba hablando los compañeros que me antecedieron, porque verdaderamente son años que están viviendo estas funcionarias, porque son gente de confianza del alcalde. El alcalde reparte y muchas veces ya manipula. La funcionaria que está a cargo de los servicios sociales, ella agarra y dice, e incluso nombra a su gente y se va a su base donde está el programa del leche o del comedor, y ellos, bueno, si tú te comportas bien, te seguimos, si no te voy a anular. Y paran unas broncas tremendas al interior de ellos, y lamentablemente que es crítico lo que se vive por vida, y todo ello se debe cambiar por el tema que tiene que haber un cambio de vida ya. Pero es sensible el tema porque hay gente que vive, por ejemplo, una señora que no voy a decir el distrito, pero vive en una urbanización, pero ella es la presidenta del comedor, ¿no es cierto? ¿A quién le va a dar? Le da a su gente. Entre ellos se reparte muchas veces las cosas que hay. También, por ejemplo, para conocimiento de nuestros hermanos, tenemos, por ejemplo, si se juntan todos los comedores, los vasos de leche, y dice, vamos a sacar, y solicitan, por ejemplo, el carbón que incauta, oye, Serfor, incauta toneladas de carbón, van hasta 4 o 5 camiones, van los sacos, y antes, supuestamente, para que puedan cocinar la leche, etcétera. Pero se ha encontrado con la sorpresa que muchos de esos carbones, sacos, han sido vendidos al mercado negro, y han habido varias intervenciones. Por eso es necesario de que busquemos para que esto se normalice. Yo creo que a medida que vamos capacitando, vamos a ir tomando conciencia que no nos ayuda mucho
el asistencialismo, porque nos sigue perjudicando mucho de nosotros. Yo creo que se debe implementar un cierto periodo a aquellos comedores y luego hacer una revisión total para ver quién verdaderamente debe necesitarlo, implementarles de repente con una pequeña actividad, micro y pequeña empresas, y para que ellos vayan desarrollando así. Muchas gracias por escucharme y muchas bendiciones para todos mis hermanos. Gracias, gracias, Hortensio, gracias por tu intervención y también coincido con lo que señalas, ¿no? Se tiene que regular, se tiene que mejorar eso, definitivamente, y eso parte de las autoridades, ¿no? Ellos tienen que tener la disposición y la voluntad de querer mejorar las cosas y no mantenerlas según conveniencia o intereses particulares respecto a algunos, ¿no? Que vienen siendo beneficiados. Gracias, Hortensio, un abrazo. ¿Quién más, por favor? Si no, ya para cerrar la clase. El tema ha estado muy interesante, definitivamente. Yo les voy a ir haciendo llegar algunos materiales. Lo bueno es que, bueno, he tenido posibilidad de poder participar en la elaboración de ciertas propuestas a nivel de la entidad que yo presido. Yo presido una entidad pública aquí en Lima y también estamos trabajando en programas sociales para generar beneficios a ciertos sectores de la población a quien debo, ¿no? Por el trabajo que desempeño. Sin embargo, estoy seguro que se puede hacer algo respecto al tema de rondas y si en un momento dado lo consideran, se comunican conmigo y de manera integral podríamos ir trabajando, ¿no? Ya es un tema muy aparte del tema de la docencia. Podría ayudar, obviamente, siempre y cuando tengan la idea y la voluntad. Todo depende de ustedes, finalmente. Yo no soy rondero, tengo el espíritu, obviamente, de rondero, toda vez que ya vengo conociendo su realidad hace mucho tiempo, en el cual comparto y coincido con ustedes, pero considero que es importante, ¿no? La asistencia técnica que tienen que empezar, que las clases sirvan, obviamente, de impulso para que puedan empezar a tomar algunas medidas, pero que realmente tengan impacto, ¿no? Que no queden solo todo en ideas o en teoría, sino que estas se puedan ejecutar, se puedan materializar en el más corto plazo. Bueno, yo les agradezco, ya creo que hemos excedido el tema de la hora, vamos igual, es importante seguir conversando. Doctor, un pedido no sé final. si una intervención más para cerrar, por favor. Doctor, un pedido final, si es que no hay algún compañero que esté participando. Sí, claro. El año pasado, doctor y compañeros, se modificó la ley 30937, que era un obstáculo para los centros poblados. Gracias al Congreso de la República, felicitaciones por ello, se modificó esta ley modificando por la 31079. Es decir, que le da facultades a los centros poblados de ser unidades ejecutoras. Yo lo vengo pidiendo ya desde su momento, ya vamos a llegar ya, aparte más del medio año, casi al año, de poder dar esta ley, y espero de que las municipalidades a nivel del país, nuestras rondas campesinas, tengan importantísimo el conocimiento de esta norma para impulsar la adecuación de los centros poblados a esta ley, la 31079. Que no se convierta, la ley 30937 lo convertía, sin ánimo de despreciar a una presidenta del vaso de leche, pero lo configuraba así a un alcalde de centro poblado. Es decir, que todos los fines de semana o los días miércoles, con su expediente en brazos, se iban a dejar a los municipios, y si el alcalde del centro poblado no era de su agrado o no era de su partido político, del alcalde distrital y provincial, encarpetaban todo un pedido, pero gracias a esta norma, a esta ley 31079, ya le da la facultad de ser autónomo. Es por eso que un llamado a nuestros compañeros de la ronda a nivel nacional, para que ya se agilice el tema de la adecuación, para pedir más facultades a través de esta norma. Ya estipula no solamente la dieta o el sueldo del alcalde, ¿no?, que lo están pidiendo a gritos los alcaldes de los centros poblados, pero están descuidando el factor del desarrollo humano allá. Entonces, un pedido para nuestros compañeros de la ronda a nivel nacional, ya solicitar de inmediato la adecuación, porque falta poco tiempo para que concluya esta norma. Es mi pedido, doctor, y a los compañeros. Sí, gracias Jesús por ese aporte. Vamos a tomar nota de todas maneras para poder evaluar, revisar y ver los mecanismos de cómo podemos ayudar incluso a los amigos ronderos a que esto pueda hacerse realidad. Bueno, para cerrar, creo que y Lebrando, yo les agradeceré, tengo que
tengo que entrar a otra reunión, tengo que dictar otra clase con otro grupo. Yo les pediría que sea la última intervención y mañana nos vamos a encontrar nuevamente a las 10 de la mañana, así que ahí vamos a seguir hablando de este tema y otro tema más importante también. Y Lebrando, por favor, Lázaro, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, voy a ser breve porque ya está en la parte última. Sí, yo quisiera dar mi apreciación respecto a los programas. Los programas, desde mi punto de vista, no son malos. Por ejemplo, Pensión 65, programa Juntos, Beca 18. Lo que pasa es, como usted mismo lo dijo, las autoridades en ese aspecto no hacen un buen trabajo los que tienen a cargo esas áreas. Por ejemplo, focalización de hogares, ¿no? Focalización de hogares, lamentablemente, a veces cuando vienen a las zonas rurales a ver a quién van a empadronar para ser considerado en qué situación se encuentren, pobre, en no pobre o en extrema pobreza, ellos a veces lo hacen simplemente no visitándolos y no teniendo en cuenta ninguna autoridad del caserío o de la zona donde ellos van a hacer el empadronamiento. Eso es lo malo. Y también a veces lo hacen desde oficina, recogiendo datos pasados que ya no están actualizados. Entonces yo lo veo de ese punto de vista y muy bien, la ronda tiene que tener muy presente eso y fiscalizar los regidores, que es su función también de fiscalizar. Doctor, me gustaría que mañana se retome este tema para ver más puntos de vista y poder dar apreciaciones. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Mañana vamos a continuar. Hay algunos programas sociales que me gustaría igual dárselos a conocer. Sí, los 35 se los voy a dar a conocer y voy a tratar de explicarlos con un poquito más detalle. Inclusive si en algún momento quisiera mayor información se los puedo brindar. Que no sé si les parece bien, Jesús Chávez, si estás dispuesto a ayudarnos a ser como delegado del curso, ¿no? Y me parecería interesante que nos apoyes ahí, Jesús. Yo voy a mandarte el número del contacto del administrador de la universidad para que te pueda dar los números telefónicos de todos los participantes y crear de una vez el WhatsApp. Si te parece, si les parece a todos y Jesús doctor, tiene la disposición. Doctor, quisiera que sin faltar pasar por alto, gracias por la confianza. Bueno, ahí está nuestro compañero Eladio Guamán. Si me permite él con su veña y con la suya, no hay ningún problema. Yo puedo asumirlo a poder administrar o crear el grupo de WhatsApp, que también ya lo he sacado en manuscrito a todos los integrantes, ya la tengo aquí en mi agenda. Pensando en ello, porque me gusta ser organizado y si no hay organización prácticamente no avanzamos. Si así lo creen conveniente, no hay ningún problema de mi parte, doctor. Perfecto, perfecto. Claro, no creo que haya problemas con el Eladio está en 1000 temas todos los días. Estoy seguro que está siempre ya, doctor, y ya, si no hay problemas, podríamos, aparte me ayudaría. Normalmente el delegado lo elige el docente, así que no creo que haya problema. Ya, por doctor, ese lado. ya hablamos. ¿Ya? Gracias. Ok, bueno, les agradezco. Mañana entonces a las 10 de la mañana nos encontramos, seguimos con el tema y tocamos otros temas también de interés. Muy buenas noches, gracias por su atención. Mañana hasta a las 10 de la mañana nos encontramos. Gracias.